En un pequeño y aislado pueblo de montaña, los habitantes vivían bajo el peso de una vieja leyenda que había aterrorizado a generaciones enteras. La historia de El Silbador. Nadie sabía con certeza si se trataba de un espectro, un hombre maldito o alguna entidad sobrenatural, pero todos compartían una única certeza. Si escuchabas su silbido a lo lejos, podías respirar tranquilo, pero si lo oías cerca, el final estaba por llegar. La leyenda había sido transmitida durante siglos. Los ancianos contaban que el Silbador era un hombre que había sido traicionado y asesinado por su propia familia. En su lecho de muerte, prometió volver del más allá para cazar a cualquiera que osara caminar solo en la oscuridad. Desde entonces, las noches en el pueblo estaban marcadas por el temido silbido. Nadie sabía cuándo ni por qué aparecía, pero los que lo escuchaban de cerca jamás vivían para contarlo. Laura, una joven de ciudad que se había mudado recientemente al pueblo, escuchó la historia por primera vez en la taberna local. No creía en leyendas ni fantasmas. Para ella, todo era parte de la superstición que solía rodear a los pequeños pueblos. Sin embargo, esa misma noche, al regresar de su trabajo en una cafetería local, comenzó a vivir en carne propia el terror que todos evitaban mencionar abiertamente. La luna apenas iluminaba el estrecho sendero que atravesaba el bosque hacia su casa. Las ramas crujían bajo sus pies y el viento hacía susurrar las hojas, generando una atmósfera inquietante. Aceleró el paso cuando notó que el aire se volvía más denso y frío. De repente, un leve silbido interrumpió el silencio. Era un sonido apenas perceptible, pero constante, como una melodía que se desvanecía en la distancia. Laura, pensando que era algún campesino trabajando tarde o un sonido causado por el viento, continuó caminando. Pero mientras avanzaba, el silbido no cesaba, y algo en él comenzó a ponerla nerviosa. El sonido parecía acercarse, casi como si alguien la siguiera. Miró a su alrededor, pero la oscuridad del bosque apenas le permitía ver un par de metros adelante. La inquietud la invadió. Recordó entonces las palabras de los ancianos: «Si el silbido es cercano, significa que ha venido por ti». Apretó el paso, tratando de mantener la calma. El silbido, sin embargo, se intensificaba. Ya no era lejano, sino claro y agudo, como si alguien estuviera a pocos pasos detrás de ella. El pánico comenzó a apoderarse de su cuerpo, su respiración se aceleró y sin pensarlo dos veces comenzó a correr. Las ramas la golpeaban y sus pies tropezaban en la tierra irregular del camino, pero no se detuvo. Finalmente, llegó a su casa. Con manos temblorosas, abrió la puerta y la cerró de golpe. Su corazón latía con fuerza mientras se apoyaba contra la puerta, tratando de calmarse. El silbido se había detenido. Todo parecía estar en calma ahora. Laura se permitió sonreír, sintiendo que lo peor había pasado. Sin embargo, cuando se giró, notó algo que heló su sangre. En medio de su sala, una figura alta y oscura se alzaba frente a ella. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. El miedo paralizó cada uno de sus músculos, incapaz de moverse o gritar. La silueta emitía un aura de maldad que era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Y entonces el silbido comenzó de nuevo, pero esta vez no venía de afuera. Era un sonido que resonaba dentro de la casa, envolviéndola en todas direcciones. El ser oscuro avanzó un paso hacia ella, su silueta deformándose como si no perteneciera a este mundo. Laura trató de moverse, pero sus piernas no respondían, como si algo invisible la hubiera atado al suelo. De repente, la criatura extendió una mano hacia ella, un brazo largo y delgado, cubierto de sombras. Sus dedos parecían alargarse de forma antinatural. El silbido se volvió ensordecedor, cada vez más agudo, hasta que sentía que sus oídos iban a estallar. En el último segundo, cuando Laura pensó que su fin estaba cerca, el silbido cesó y la figura se desvaneció en la oscuridad de la sala, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a dominar la casa. Laura, sin poder comprender lo que acababa de ocurrir, cayó de rodillas, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. A la mañana siguiente,
Cuando los vecinos acudieron a su casa preocupados porque no había salido, encontraron la puerta abierta de par en par. No había señales de Laura, pero sobre la mesa del comedor encontraron una nota con una única frase: "El silbador ha venido por mí". Desde entonces, nadie ha vuelto a verla, pero todas las noches, justo antes de la medianoche, los habitantes aseguran que se escucha el mismo silbido proveniente del bosque, como un recordatorio de que la leyenda sigue viva.